grupo está conformado por Ana María Ochoa Calderón, Janie Sofía Peña Medrano, María Paula Reyes Suta y quien les habla, Diana Carolina Rojas Acosta. La comprensión en la relación entre el cerebro y los aspectos patológicos de la conducta es crucial para el diagnóstico y tratamiento efectivos de la variedad de trastornos mentales y neurológicos. En este contexto, las herramientas diagnósticas y de intervención desempeñan un papel fundamental al permitir a los profesionales de salud visualizar y entender la estructura y función del cerebro. En este documento se explorarán 3 herramientas específicas utilizando en campo de la neurociencia: resonancia magnética, mapeo cerebral, tomografía axial computarizada, entre otros. Se analizarán cómo estas herramientas que podrán ayudar al diagnóstico de trastornos cerebrales en un diseño terapéutico dirigida a mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Hoy hablaremos sobre las herramientas que apoyan al diagnóstico y rehabilitación de pacientes que tienen antecedentes de daño cerebral adquirido. En primer lugar, vamos a aprender sobre la tomografía axial computarizada o comúnmente conocido como TAC, el cual es una técnica médica avanzada que produce imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Desde la perspectiva biológica, nos permite observar qué hay dentro del cerebro y detectar posibles problemas o daños que pueden estar relacionados con comportamientos anómalos. En cuanto al aspecto fisiológico, es muy importante comprender la relación que existe entre el cerebro y la conducta, porque a través del TAC podemos detectar problemas estructurales del cerebro. Por ejemplo, podemos observar hemorragias, tumores, atrofias, los cuales van a impactar el funcionamiento normal del cerebro y por consiguiente el comportamiento de las personas. La información biológica que se logra obtener a través de un TAC puede ser de gran utilidad para las diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, para un neurólogo va a ser vital conocer cómo está el cerebro por dentro, cuáles son las anormalidades que se presentan, y de esta manera poderlo ayudar también, así como también para el psiquiatra va a ser fundamental observar el cerebro por dentro, entender si hay alguna condición específica que esté impactando el comportamiento de la persona. Para concluir, el TAC es una herramienta observada desde el aspecto fisiológico, anatómico y biológico, lo que puede ser el primer paso importantísimo para acompañar a ese paciente y determinar el tratamiento adecuado o lo que él necesite según su condición específica. Sobre la tomografía por emisión de positrones o denominada TEP. Es una técnica de diagnóstico por imágenes que se utiliza para visualizar la función y la actividad metabólica de los tejidos de todo el cuerpo. El TEP o tomografía por emisión de positrones nos permite obtener información sobre cómo están funcionando los tejidos a nivel molecular. Entonces, para realizar este examen se introduce una sustancia radioactiva llamada radiofármaco, y esa sustancia emite algunas señales, las cuales son detectadas por el TEP, y después se crean unas imágenes tridimensionales que nos muestran con exactitud la distribución, la intensidad de la actividad metabólica de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, esta técnica es muy utilizada, sobre todo en oncología, para detectar y evaluar los tumores, en cardiología para conocer por dentro realmente cómo está la función cardíaca, y desde el punto de vista biológico y anatómico es posible conocer cómo está esa actividad metabólica de los tejidos del cuerpo. Entonces es muy importante, y anatómicamente el TEP nos indica la ubicación exacta y precisa de las áreas metabólicas activas en el cuerpo. Entonces, de esta manera los especialistas pueden detectar la existencia de algunas condiciones médicas, por ejemplo, si hay tumores, el tamaño, la ubicación, la actividad metabólica de manera muy específica. Y esto pues es una ganancia importantísima para dar inicio, si es el caso, a un tratamiento de cáncer o de extracción del tumor
o lo que indiquen pues los especialistas en esa área de salud. Bueno, vamos a conocer un poco el tema de lo que es un electroencefalograma. Antes de eso vamos a conocer lo que funciona o qué se requiere para realizar ese tipo de técnica, donde el cerebro contiene pues las células que se comunican entre sí emitiendo señales eléctricas muy pequeñas que se conoce con el nombre de impulsos. El electroencefalograma, o también llamado el EEG, es una prueba avanzada de este diagnóstico, que es capaz de medir ese tipo de actividades eléctricas de las células cerebrales para detectar ciertas irregularidades o descartar enfermedades. Una de las otras cosas del electroencefalograma es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral y de condiciones como lo son las basales de reposo, la vigilia o el sueño. Esto durante las actividades mediante un equipo. Este equipo que es llamado electroencefalografía. ¿Qué hace ese equipo? Bueno, pues este equipo mide esa actividad eléctrica en el cerebro mediante esos pequeños discos de metal. ¿Cómo se llaman estos discos de metal? Eso se llaman electrodos. Esto se coloca sobre el cuero cabelludo, donde las neuronas cerebrales se comunican a través de esos impulsos eléctricos y también están activas todo el tiempo, mientras el ser humano pues también duerme. ¿Para qué sirven este tipo de electroencefalografía? Básicamente su función principal, esto ayuda a que el especialista o el médico diagnostique o descarte esas enfermedades relacionadas de esta actividad eléctrica cerebral. Una de ellas es como descartar esa epilepsia, determinar esas causas de las convulsiones, también esas enfermedades del Alzheimer. Una de las enfermedades muy principales que tiene la parte de nuestro cerebro. También es analizar esa causa de los estados de confusión, periodos de pérdida de memoria o desmayos injustificados. Otra de ellas es buscar el traumatismo craneales, por qué se da o por qué se dio. Otro de ellos es identificar esas infecciones o masas o tumores que también se puedan generar en nuestro cerebro. Y para terminar, otra de esas enfermedades es declarar la muerte cerebral. El magnetoencefalograma, o también como su otro nombre tiene, que es MEC, es una técnica de la neurociencia que se utiliza para medir esos campos magnéticos que se producen a través de unas corrientes eléctricas del cerebro. Esas dichas corrientes eléctricas se producen por medio de unas conexiones neuronales que hay a través en todo el cerebro con el fin de producir esas múltiples funciones. Estas funciones o cada función se determina por unas ondas cerebrales y esto nos permite a detectarlo. Como ejemplo, es una de como los seres humanos o si una persona se encuentra dormida o se encuentra despierta. Con el MEC también podemos visualizar esas imágenes tridimensionales móviles con las que se puede detectar de manera más precisa, además de las anomalías, su estructura y su función que cumplen. ¿Qué permite? Permite que los profesionales puedan investigar más allá si hay alguna relación con la personalidad de los sujetos que se presenten dichas anomalías, o se estudia si la genética juega un papel muy relevante, o incluso contrastar se influye o en una parte de la cognición y de las emociones como tal. El magnetoencefalograma también puede realizarse como ese mapeo funcional. Esto hace por sus razones diagnósticas. Se identifica esa parte de esos orígenes de sus ataques epilépticos en el cerebro que se proporciona en ciertas personas. Que encontramos algunos de esos, como lo decía, el mapeo funcional cerebral. Eso hace que se planifique como la parte preoperativa o también el pretratamiento de esas personas con epilepsia, tumores cerebrales o que tienen otras lesiones. Otra de ellas es la respuesta del cerebro por estímulo. El MEC puede medir las respuestas del cerebro en varios estímulos, visuales, auditivos o táctiles. Esto permite estudiar cómo diferentes áreas del cerebro que activan en respuestas a estímulos específicos. A diferencia de otras técnicas que podemos encontrar de la neuroimagen, como puede ser la resonancia magnética, que es RM, o la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, el MEC no es invasivo. También se puede utilizar para hacer un estudio tanto de la función cerebral normal o la parte anormal.
Bueno, ahora hablemos de lo que es la resonancia magnética. Esta es una técnica de imágenes que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para producir imágenes detalladas del cerebro y otras partes del cuerpo. Desde el punto de vista biológico y anatómico, podemos decir que esta nos permite visualizar la estructura cerebral con gran detalle. Ejemplo, en el caso de un tumor cerebral, puede mostrar su ubicación precisa y su tamaño. Y desde la perspectiva fisiológica nos ayuda a entender cómo funcionan las diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, podemos usarla para estudiar la conectividad cerebral y cómo se comunican las diferentes regiones del cerebro entre sí. En términos de aspectos patológicos de la conducta, es esencial para detectar lesiones cerebrales que puedan influir en el comportamiento humano. Por ejemplo, en casos de traumatismo cráneoencefálico, puede revelar lesiones cerebrales que podrían afectar la función cognitiva y emocional del individuo. Ahora hablemos de lo que es la resonancia magnética funcional. Esta es una técnica también especializada que se utiliza para estudiar la actividad cerebral en tiempo real. Desde el punto de vista biológico y anatómico, podemos decir que nos permite identificar las áreas del cerebro que están activas durante tareas cognitivas específicas. Por ejemplo, si alguien está relacionado con una tarea de memoria, esta nos puede mostrar qué áreas del cerebro están involucradas en este proceso. Desde la perspectiva fisiológica, también podemos hablar que se centra en cómo cambia el flujo sanguíneo en el cerebro cuando se activan diferentes regiones. Ejemplo, cuando una región del cerebro se activa, hay un aumento de flujo sanguíneo en esa área, lo que ésta puede detectar. En términos de aspectos patológicos de la conducta, nos ayuda a comprender mejor los trastornos mentales y neurológicos. Por ejemplo, al comparar la actividad cerebral del individuo con trastornos como la esquizofrenia, con la que de un individuo sano, podemos identificar diferencias en la activación cerebral que podría estar relacionada con la enfermedad. La angiografía en la patología es como una variedad de patologías para diagnosticar y guiar un tratamiento que hay en algunas condiciones en donde juega un papel muy importante, como la enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, accidente cerebrovascular y malformaciones vasculares. En la biología, es un procedimiento médico que se utiliza para visualizar los vasos sanguíneos en diversas partes del cuerpo como el corazón, el cerebro o las extremidades. En la psicología es un proceso metafórico, es como de visualizar los procesos psicológicos utilizados para explorar y comprender la mente humana. En la anatomía es un procedimiento médico que se utiliza para visualizar la anatomía de los vasos sanguíneos en el cuerpo humano. También este procedimiento se introduce en un medio de contrastes radiopaco en el sistema vascular y se toman imágenes radiológicas para estudiar la estructura y el flujo sanguíneo a través de los vasos. La electrooculografía se utiliza principalmente en el ámbito de la neurología o oftalmología para evaluar los movimientos oculares y su relación con diversas relaciones médicas. En patología se desempeñan en un papel diagnóstico o terapéutico, como los trastornos de movimiento ocular o parálisis de nervios, también como los trastornos musculares, los trastornos del sueño o lesiones cerebrales. En lo biológico se centra en medir los potenciales eléctricos generados por los movimientos oculares. Puede ayudar a comprender la integridad de los circuitos neurológicos que controlan los movimientos oculares. En la psicología, desde una perspectiva psicológica, puede proporcionar información sobre el proceso cognitivo y la actividad mental. Por ejemplo, los movimientos oculares pueden reflejar la atención visual y los procesos de percepción que están ocurriendo en el movimiento presente. Anatómicamente, se relaciona con el movimiento ocular de los músculos y las estructuras oculares. Aunque mide la actividad eléctrica en un lugar de la estructura física, puede proporcionar información sobre la función de los músculos y los movimientos oculares. Los aspectos relevantes son músculos oculares, córnea y retina, potenciales eléctricos oculares, movimientos oculares y coordenadas anatómicas.